Bueno, y como usted ya lo sabe y se lo hemos estado informando, desde las 7 de la mañana está ya operativa el metro en su totalidad, tanto la línea 1 como la 2, a partir de las 6:30 de la mañana ya está en funcionamiento. Pero como yo les comentaba antes de revisar este informe, estamos junto a Raimundo Cruzat, exdirector del Transantiago, para conversar un poco respecto a lo sucedido ayer. Veíamos en el informe el análisis y muchos se hacen la pregunta si lo sucedido ayer se podría haber prevenido una falla de esta magnitud, lo que significó el cierre de 79 estaciones, el colapso, podríamos decirlo, de Santiago. A tu parecer, y también dada la experiencia que usted tuvo en el cargo, ¿se podría haber prevenido una situación como la que sucedió ayer en Santiago? Yo creo que todos los sistemas, digamos, creados por el hombre están expuestos a fallas. Creer una cosa distinta yo creo que es un error. Lo que sí creo que uno puede tratar de preverlas y a través de un mantenimiento programado, un mantenimiento preventivo, tratar de evitar que estas fallas que van a estar ahí se traduzcan en una paralización del servicio. Eso es una cosa distinta. O sea, fallas va a haber. El problema es que las fallas eléctricas generalmente avisan poco y requieren entonces de un mantenimiento muy riguroso y yo creería que esto se podría haber evitado sin lugar a duda. Ahora, hay muchas otras fallas que también podrían haber ocurrido y que efectivamente sí se evitaron con la prevención, digamos, el mantenimiento preventivo. De hecho, la primera de las fallas que hubo en agosto, el 13 de agosto, cuando hubo una fisura en un riel de la línea 4, eso podría haber sido un accidente de proporciones y el mantenimiento la detectó y claro, tuvo que paralizarse la línea para poder resolverlo, pero eso es más o menos lo que uno espera. Esto es de otra naturaleza y creo que sí puede haber obedecido a una falta de rigurosidad quizás en los planes de mantenimiento preventivo de la red eléctrica del sistema. Para ser claros, entonces, señor Cruzat, ¿usted cree que aquí la falta de mantención puede haber sido uno de los detonantes de esta situación? Yo creo que se podría haber evitado con un plan más riguroso de mantenimiento, sí. Ahora, se lo pregunto puntualmente porque ayer también escuchamos a quien encabeza uno de los sindicatos del metro decir que aquí había una externalización de los trabajadores, que habían habido muchos despidos, y él además también dice que estos vienen de la administración anterior y que se mantenía un poco esta política. ¿Qué responde usted que él plantea de que esta situación de la falta de personal capacitado para poder mantener las condiciones técnicas de metro se deben a despido, a externalizaciones y que eso también estaría afectando la calidad del servicio? A ver, yo en términos generales creo que las empresas, sean privadas o públicas como en este caso, necesitan de un equipo humano capacitado y a todo nivel. Metro ha tenido algunos problemas con digamos, reponer a algunos de los ejecutivos claves que ha reemplazado. Metro estuvo 4 meses, un poquito más, sin gerente general, y la persona que estuvo interinamente asumiendo ese cargo era el gerente de finanzas. Mi sensación es que en su conjunto el tema operacional se puede haber dejado un poquito de lado. Hay que recordar también que Metro está en un plan de expansión de aproximadamente un 40% de su extensión, o sea, son alrededor de 40 kilómetros más que las líneas 3 y 6 van a tener. Por lo tanto, yo sospecho, sin estar en Metro ni adentro, digamos, sospecho que la empresa ha tenido harto foco en su crecimiento, en su expansión, en la administración de esos contratos de construcción por las nuevas líneas y quizás ha olvidado un poquito la parte más operacional. ¿Desde cuándo? Yo diría que alrededor de un año. Estas fallas... ¿Es algo que viene de ahora? Porque se lo pregunto particularmente porque aquí siempre está la tendencia de endosarse las responsabilidades entre una administración y otra. Y volviendo un poco a la pregunta que yo le hacía, algunos de los trabajadores, de los sindicatos dicen que esto viene desde la administración de Sebastián Piñera y que desde ahí hubo una serie de despidos, sobre todo en el área de mantenimiento, que podrían estar afectando y podrían tener relación con lo que está pasando ahora. ¿Qué le parece a usted en puntual eso? Yo creo que es fácil caer como en el tema como de echarse la culpa políticamente. Yo no creo que esto haya obedecido bajo ningún punto de vista a una como decisión política de un gobierno u otro. En el fondo, este gobierno también decidió cambiar un gerente general, reemplazar a todo el directorio, que son cosas que a cualquier empresa no le hacen bien. Si en la administración anterior se tomó la decisión de remover y no reemplazar a ejecutivos clave en la parte de mantenimiento, cosa que no conozco, tampoco estaría bien. Pero yo creo que más allá de lo estrictamente político, yo creo que sí es importante tomar en cuenta que Metro es una empresa que presta un servicio de transporte que es técnicamente complejo y que por mucho que crezca,
no puede olvidarse de eso porque está en su ADN. Se necesita que esa empresa opere bien, se necesita prever las fallas, mueve millones de personas diariamente, por lo tanto hay un tema de seguridad que es muy sensible también, por lo tanto yo creo que lo importante aquí es tratar de no caer en la culpa política, sino más bien decir, bueno, este es el problema que tenemos, cómo lo solucionamos, y más importante todavía, cómo como sociedad y como ciudad nos comportamos frente a una situación como esta. Yo creo que, si tú me preguntas a mí, yo creo que ahí es donde está el principal desafío. Yo prefiero tener una mirada un poquito más hacia adelante y decir, mira, fallas va a haber, ojalá no produzca el colapso del sistema, pero si así fuera, ¿qué hacemos para que esto funcione mejor? Es como si esto fuera un terremoto. Obviamente, ojalá no haya terremotos, pero si hay terremotos con tsunami, ojalá la sociedad sepa qué es lo que tiene que ser, las autoridades sepan lo que tiene que ser, en vez de quedarse discutiendo si es que el CHO avisó o no avisó. Ojalá, y hoy día uno va a las ciudades conflictivas y tienen un plan de evacuación, tienen sus carteles en el caso de un tsunami. A mí me gustaría que las autoridades, independientes del gobierno que fueran, estuvieran pensando en eso, en el fondo, cómo la ciudad se adapta a una situación como esta para que no ocurra lo que pasó ayer en la mañana. En la tarde estuvo mejor, pero en la mañana fue un caos total. Ahora, cuando se plantea, y está un poco también la sensación de que hay fallas desde el punto de vista de las operaciones de metro, ¿qué está influyendo en que exista este descuidado en, podríamos decir, uno de los ejes clave en el funcionamiento del tren subterráneo, que es obviamente la mantención, estar monitoreando situación? ¿Qué podría estar afectando que hemos visto fallas sucesivas en este año y que nos llevan a situaciones tan complejas como la vivida ayer? Yo creo... Temas internos, de administración, de coordinación. Yo creo que la rotación de ejecutivos y directivos en general no ayuda. No digo que esa haya sido necesariamente la culpa, pero a mí sí me da un poco la duda haber estado en una empresa, que esta empresa no haya tenido gerente general por 4 meses y que la persona que haya, con todas las habilidades que tiene, que son indiscutibles, la persona que usó ese cargo en ese periodo era gerente de finanzas, que obviamente por la naturaleza de los cargos del cargo que había usado antes y que lo tenía hace mucho tiempo, probablemente tenía una inclinación más financiera que de operaciones propiamente tal, a pesar de que conoce mucho la empresa. Y lo segundo es que yo creo que el hecho de que Metro esté creciendo obviamente ha desviado algunos de sus esfuerzos hacia la administración de contratos de construcción que son complejos, la licitación de estos contratos, y eso obviamente creo que puede haber afectado en que se haya desviado la atención. De todas maneras, a mí me gustaría el lunes poder revisar el informe de qué es realmente lo que pasó, porque uno como que sospecha por lo que ya se ha dicho, pero lo más prudente sería esperar el informe, leerlo y de acuerdo a eso en realidad hacer una opinión más certera de cuál podría haber sido la causa desde el punto de vista organizacional, por así decirlo. Para cerrar un poco el tema organizacional, a su parecer, ¿fue adecuada la renuncia de quien encabezaba el directorio Aldo González, quiero decir, y su reemplazo? A ver, yo creo que eso obedece a una decisión política de que había como una cabeza que rodar. En una de las fallas anteriores, el gerente de mantenimiento, que llevaba unos pocos meses, salió. Yo creo que de alguna manera quizás la gente esperaba una cosa así. Yo no creo que eso vaya a generar algún cambio o nos vaya a evitar futuras fallas. No creo que la cosa pase por ahí, pero de todas maneras una señal de como política que creo que es importante. No considero que don Aldo González haya sido como funcionariamente responsable de esto. Sí tiene un cargo que al final, como una empresa pública, es un cargo político y en ese sentido es entendible que se haya decidido cambiar lo que él haya presentado su renuncia. Ahora, hablando de señales políticas, algunos dicen que también se debería renunciar el ministro de Transporte. A ver, yo personalmente tengo buena opinión de Andrés Gómez Lobo y soy de la idea de que los ministros tienen que estar al pie del cañón hasta que el presidente o la presidenta en este caso dispongan una cosa contraria. No me parece, y creo conocer más o menos bien ese ministerio porque trabajé ahí varios años, pero no me parece que el ministro de Transporte en un caso como este
tenga alguna responsabilidad como para que él decida renunciar. O sea, no me parece. Yo creo que esto empalma un poquito con un problema más de fondo, que es la institucionalidad que tiene el sistema de transporte público de Santiago, porque el ministro debiera estar preocupado de las grandes políticas públicas en transporte y telecomunicaciones, movilidad en general en la ciudad y en sectores rurales, más que estar en el día a día, en el incendio de Transantiago. Creo que ahí hay una cosa como institucionalidad. Esto es un sistema de transporte público de una ciudad, y por lo tanto a mí me suena más que esto debiera inclinarse hacia una parte del gobierno de la ciudad o la región más que del ministerio. Ahí hay un problema, creo, que es muy fuerte en la institucionalidad. ¿Se hace ahí necesaria la figura de un gran coordinador, podríamos decir, del transporte público, que esté especializado y focalizado específicamente en el tema metropolitano, que es tal vez donde hay mayores dificultades? Sí, ahora, yo creo que en términos generales todo el manejo de la ciudad de Santiago debiera recaer en algún tipo de autoridad como centralizada a la ciudad. Pero si eso es más difícil y nos tenemos que conformar con menos, a mí me gustaría que hubiera una autoridad que se preocupara del transporte público de Santiago como un todo, que se pudieran integrar, por ejemplo, el transporte público menor, digamos los taxis y los colectivos. Los colectivos mueven un montón de gente, acercan a un montón de gente a las estaciones de metro, son un muy buen alimentador de metro, de las troncales de Transantiago. O sea, habiendo sido seremi de transporte de la región metropolitana y director de Transantiago, o sea, tengo esas dos miradas. Yo creo que debieran conversar mucho más de lo que conversan hoy día. Ahora, también, justamente pensando en el cargo que ocupó, muchos dicen que finalmente las situaciones que está viviendo Metro ahora tienen relación con que el Transantiago no funciona, con que tiene que hacerse cargo de una demanda de personas que están utilizando el tren subterráneo porque Transantiago no les entrega la posibilidad, debido a las esperas, las condiciones muchas veces de los buses, la falta de frecuencia, y se ha hablado muchísimo de eso. ¿Hay una relación con respecto a eso o no? A ver, yo primero me gustaría distinguir que es indudable que con la partida de Transantiago Metro se vio sobrecargado, porque Transantiago partió mal y por lo tanto la gente trataba de tener certeza y saber cuánto rato se iba a demorar y se metió al tren subterráneo. Eso es indudable. Ahora, si bien nunca lo vamos a saber, yo siempre me hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos mantenido con el sistema de las amarillas, donde habían en algún momento 14.000 buses en la superficie, más los varios cientos de miles de autos que entraron a la ciudad en estos últimos 7 u 8 años? Probablemente la gente se hubiera metido al tren subterráneo igual, porque la ciudad no se movería simplemente. O sea, estaríamos en un caos de otra naturaleza. No lo vamos a saber, pero yo creo que el tren subterráneo, un metro, se hubiera recargado de todas maneras. Eso es lo primero. Independiente que se hubiese estado operativo o no el Transantiago. Independiente. Yo creo que sin Transantiago, con las micro amarillas, el colapso en la superficie hubiera sido de tal magnitud que la gente se hubiera metido de todas maneras al subterráneo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo de verdad no creo que esto sea un problema de sobrecarga. Lo decía el ministro y el gerente general de Metro recientemente. No, esto no tiene que ver con la carga. Obviamente el sistema está más cargado, pero parte importante de las consecuencias de que el tren esté más cargado se producen en los trenes. Y fallas del tipo mecánico hemos tenido muy pocas. Los trenes se diseñan para una carga altísima. Los trenes se diseñan para operar 24 horas, nosotros no tenemos el metro operando 24 horas. Además de diseñarse para cargas altísimas, tienen un factor de seguridad muy alto, los trenes están garantizados, hay un montón de repuestos, y fallas de tipo mecánico no son las que realmente han paralizado el sistema en las últimas veces. Obviamente también hay una carga eléctrica importante, pero eso se diseñan el ancho de los cables a la corriente que va a necesitar y ahí se acabó el tema. Y con respecto a ese tema, a que también se analiza si la mantención ha sido la adecuada o con cuánto tiempo ya se podrían haber preveído situaciones como esta. Cuando usted estuvo a cargo de la administración del Transantiago, ¿estaba tal vez alguna información que tenía relación con el mantenimiento que podría haber evitado situaciones como esta? ¿Habían ciertas alertas de que eventualmente, si es que no había, desde el desconocimiento absoluto estoy hablando, sí, cambios en la calidad de los cables? Porque dentro de las teorías que han surgido,
sabemos que estamos a la espera de un informe más fidedigno, es desde que podrían haber habido ratones que podrían haber afectado los cables, desde que efectivamente se trata de una saturación, un cortocircuito, si es que lo ponemos en un lenguaje más coloquial, que estarían afectando. Entonces uno piensa que el metro de Santiago sean esos las causas que afecten y generen una situación como la de ayer, parece impensado un poco. En los años que yo estuve trabajando en Transantiago, la verdad es que Metro no tuvo ni un problema. El único problema que tuvimos fue la huelga que hubo en Metro a principios del año 2011, si no me falla la memoria, y que efectivamente se hizo un plan de contingencia. Transantiago, en superficie, digamos, los buses puso a disposición algunos buses adicionales. Afortunadamente parte de eso fue un fin de semana, si no me falla la memoria, por lo tanto es el único tema respecto de Metro. Ahora, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para reconocer una cosa que es histórica. Metro y el sistema de buses, porque en estricto rigor Transantiago incluye los buses y Metro. Metro es un operador más de Transantiago. Lo que pasa es que eso como que ni la prensa ni la gente lo entiende así. La gente cuando habla de Transantiago se está refiriendo a los buses y Metro es el Metro. Pero en teoría el Metro es parte de Transantiago. Eso en la práctica no ha operado así nunca. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero poco antes de que Transantiago partiera, Metro dijo, no, yo no voy a participar en esto. Puso ciertas condiciones, entre ellas que la tarjeta multivía, que era la que tenía Metro, la tarjeta de pago de cero contacto de Metro, fuera la misma tecnología que se usara en Transantiago después, cosa que nos está trayendo como consecuencia los problemas de seguridad que tiene la tarjeta VIP hoy día, que eso es otro problema. Pero siempre ha habido como una especie de repúblicas independientes en ese tema. Y eso es complicado de manejar, y eso es una realidad. Y cualquier persona que haya tenido el cargo de director de Transantiago, coordinador de Transantiago, te va a decir lo mismo. O sea, eso es un problema porque impide que el trabajo en equipo de alguna manera. ¿Y por qué se da esa falta de coordinación, esa falta de conexión? Porque lo que uno esperaría, por cierto, en un sistema de transporte es que haya una conexión, de que finalmente el día de mañana podamos avanzar también a lo que planteabas hace algunos instantes, que tiene que ver que hasta podamos tener una conexión entre los taxis colectivos, los mismos taxis, hasta una conexión con la gente que utiliza la bicicleta y tenga una posibilidad de dejarla en un cierto estacionamiento, porque ahí es donde uno siente que se habla muchísimo, pero no se avanza, seguimos estancado y a esta altura que se sigue hablando que no hay una coordinación, que no hay comunicación entre Transantiago y el Metro. A ver, yo primero creo que esto ha mejorado mucho en el tiempo, y yo creo que obedece a que efectivamente Metro tuvo que hacerse cargo en la partida de Transantiago de una demanda inusitada, de golpe, y hace 10 años atrás Metro era un ejemplo mundial. Yo creo que en muchos aspectos lo sigue siendo, pero de alguna manera probablemente Metro siente que Transantiago, los buses, afectó su imagen de marca, afectó su forma de operar, afectó el estándar de servicio que entregaba, que era un estándar absolutamente innecesario. Y por eso le agarró un poquito de recelo a los buses. Pero eso ha mejorado mucho. Cuando yo estaba en Transantiago, el gerente general de Metro, gran parte de ese periodo era Roberto Bianchi, que era un ejecutivo probado que venía de empresas de servicio como LAN. Tuvimos muy buena relación, avanzamos mucho en muchas cosas, y por ejemplo cuando tocó la huelga de Metro creo que nos coordinamos muy bien, y yo creo que esa tendencia siguió ese camino. Pero la verdad es que no tiene mucho sentido que si Metro es un operador del sistema Transantiago y además un operador público, sea el operador con el que Transantiago menos se comunica. O sea, Transantiago, la coordinación de Transantiago tiene comunicación permanente con los operadores de buses, pero permanente, y con Metro no es, o no era así. Yo creo que ha mejorado, pero que es un proceso, y que más bien yo creo que a esta altura se resolvería con un problema o con una solución de institucionalidad, que yo creo que es uno de los problemas que aqueja al sistema de transporte público de Santiago. Le comento que estamos viendo imágenes de lo que ocurre a esta hora en vivo en la estación Moneda, que fue donde ocurrió este desperfecto técnico. Vemos que hay un funcionamiento bastante normal, y mientras revisamos esta imagen, y también para terminar, me gustaría que me comentara un poco cuál es su evaluación respecto al plan de contingencia, que para muchos también cuestionan y dicen que no fue el adecuado, y lo otro es que muchos dicen se sabía que esto podía pasar. Entonces la pregunta ¿están expuestos los santiaguinos a vivir nuevamente una situación como esta? ¿Puede haber nuevamente una falla en el metro? A ver,
Yo creo, puede partir por el final, yo creo que de todas maneras vamos a tener otra falla. Es como creer que nunca más se va a caer un avión. Ojalá no se caiga ninguno, pero las probabilidades están del lado de que algún accidente va a haber. Yo creo que Metro va a tener otra falla. Ojalá no sea luego, ojalá no sea de esta naturaleza y de estas dimensiones, pero es muy probable que ocurra. Dicho eso, Santiago como ciudad está, yo creo que preparada desde el punto de vista de infraestructura para llevar adelante una situación como esta. Yo creo que sí. Ayer, claro, puede haber habido más o menos caos. Mucha gente, al saber que Metro estaba con problemas, sacó el auto, entonces sí, había más autos de lo normal, lo que, dicho sea paso, implica que la gente está dejando el auto en la casa para andar en Metro, lo que es una buena noticia. Entre comillas, una confirmación de eso ayer. Pero yo creo que finalmente se pudo resolver. A mí lo que sí lo que yo sí eché de menos, y puede ser que tenga que ver de nuevo con el tema de la institucionalidad, es que efectivamente alguien haya sido capaz de decir, a ver, por ejemplo, hagamos salidas secuenciales en la punta tarde de las distintas empresas y servicios públicos. Eso es puro liderazgo, es cosa de agarrar, llamar al teléfono, qué sé yo, Ministerio de Salud, vaya saliendo cada media hora a los distintos centros de salud, Ministerio de Educación, lo mismo, empresas privadas, vayan. Porque si tú la punta de las 6 de la tarde la mueves completa, a las 3 de la tarde vas a tener el mismo problema, pero más temprano. Claro. Si haces salidas más secuenciales, más programadas, yo creo que eso podría haber sido mucho mejor. Y además yo creo que, como dije al principio, creo que como ciudad tenemos que estar preparados para eso permanentemente. Es decir, por ejemplo, yo vi ayer que la parte sur de la línea 5 está sin operar, que las autoridades decían, use en vez el servicio 210 y 213. Pero eso es algo que la gente debería saber siempre y que se podría comunicar a través de los mismos paneles de publicidad que tienen los carros de metro que andan por la línea 5. Cosa que si hay un problema en la línea, no de esta naturaleza ni de estas dimensiones, la gente sepa que si sube a Vicuña Maquena a la superficie, sepa de memoria que la micro que se tiene que tomar es la 210 o la 213. Ese tipo de planificación se puede hacer. Es imposible pretender que con una falla en 90 y tantas estaciones de las 140 que puede tener, perdón, de las 100 algo que tiene el sistema, la ciudad sigue operando sin problema. Eso no va a pasar en ninguna parte del mundo. Y si fuera así, para mí quiere decir que está mal dimensionado el sistema. En el fondo, estos sistemas siempre tienen que andar como a máxima capacidad, es parte de su naturaleza. Entonces, si nos pasa algo así, la ciudad va a colapsar. Lo que pasa es que puede colapsar menos si es que estamos mejor preparados. Perfecto, bueno, te queremos agradecer muchísimo el tiempo y poder entender y profundizar un poco más en los temas y por cierto también volver a señalarlo, sobre todo las personas que tal vez se incorporan hasta ahora, decir que ya está operativo y que por lo menos eso nos da una cierta tranquilidad. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa, hacemos un pequeño alto, pero ya estaremos pronto de vuelta con más.